Estamos arrancando este taller con el ingeniero Martín Díaz Zorita. Paso a leer el currículum. Es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de La Pampa. Posee un magíster en Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional del Sur. ¿Y qué dices acá? PhD, doctorado en suelos de la Universidad de Kentucky. Fue ingresado investigador en manejo y conservación de suelos del INTA y de CONICET, gerente de agronomía de Monsanto Bio Argentina, creo que es, Onitrajín, Bioar, América del Sur, e integra el Comité Técnico de Fertilizar de Agricultura Certificada. ¿O qué es? Asociación Civil. Bueno, no sabía. Muy bien. Todos los días adelante, ingeniero. Bueno, gracias, Raúl. Muy buenos días. Qué grata sorpresa. Estamos todos amontonados. Yo decía que voy a estar solo, mirándome al fertilizante. Che, buenísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es lo que queremos compartir acá. No, por las luces no lo puedo ver, pero el cómplice de este trabajo que... Hey, ¿qué pasa que no se mueven? Asistencia técnica, por favor. Acá se mueve, pero ahí no. Ahí está, buenísimo, muchas gracias. Los 30 años de profesión no vienen solos. Esta es tecnología muy moderna. Yo usaba un rotafolio para dar estas presentaciones en los primeros APRESITs. Decía que el cómplice de este trabajo, que ahora ya lo encontré, está por acá, ingeniero Andrés Grasso, que trabaja con nosotros en el Comité Técnico de la Asociación Civil Fertilizar. Tiene una motivación. La motivación es, durante mucho tiempo, quizá todos los que están acá y muchos que están en la audiencia conviven con una realidad que decimos a diario en Argentina, comparado con otros lugares del mundo. El uso de nitrógeno y fósforo en la producción agrícola es insuficiente con respecto a la cantidad de nutrientes que estamos exportando. Entonces ustedes vinieron hasta acá, hasta un viernes a la tarde, último día de APRESIT, para decir, y me dijeron algo que lo vienen diciendo hace 50 años, ya lo sabíamos a eso. Eso genera un escenario un poquito complejo porque hemos visto una evolución a lo largo del tiempo en las decisiones agronómicas. Esa evolución es la búsqueda de mayor producción, la racionalización de sistemas productivos que por razones múltiples se han consolidado en la región pampeana, en la región agrícola argentina principalmente, y los nutrientes, nos está diciendo esta información, están en alguna medida relegados o insuficientes para alcanzar esa máxima productividad. Hoy el escenario actual agrícola en el cual estamos inmersos es un escenario simplificado. Podemos discutir miles de razones para lo cual hace falta una cerveza o un café y lo hacemos tipo mesa de fútbol, pero desde el lado técnico lo que más me preocupa o nos preocupa desde como profesionales y como productores es el sistema que se ha ido consolidando en gran parte de nuestros sistemas productivos. Es un bajo retorno de residuos, sea cual fuese el cultivo. La máxima rentabilidad nos lleva a ajustar la capacidad de los cultivos de producir menos biomasa para ser eficientes y por lo tanto hay una estrecha relación con una reposición limitada o baja de nutrientes. ¿Eso está bien o está mal? Está muy bien, porque fue lo que permitió que el sector agrícola pueda perdurar durante los últimos 10, 12 años, produciendo ante un escenario complejísimo. Pero también está muy mal si uno imagina que eso lo vamos a repetir en el tiempo, porque nos están basando un par de indicadores. Acá hay dos motores que hacen a la producción, que es carbono, biomasa, materia orgánica, que necesita su creación y producción permanente, y rentabilidad, resultado productivo en el otro lado, que hace que la empresa siga adelante. ¿Sí? Entonces esos dos motores requieren avanzar hacia algo que hoy, incluyendo incluso la sociedad, se conoce o se discute como la intensificación ecológica
de los sistemas productivos. ¿Qué quiere decir intensificación ecológica? Es dejar de mirar a los cultivos como los cultivos individuales, sino más bien como parte de un sistema. Con una foto muy corta de 6 meses, el sistema soja o el sistema maíz y su impacto directo en el resultado de la empresa y su impacto directo en el entorno. Como una foto un poquito más larga, de 2 años, esa misma soja, maíz o trigo en sí misma y cómo sigue la historia, cuánto aporta a lo que sigue. Y ya empezamos a hacerlo más complejo, porque todos rápidamente nos imaginamos que acá vino Martín a decirnos hay que aumentar la fertilización a lo loco, porque como nosotros fertilizamos muy poco o muchísimo, todavía nos falta, y ese era el motivo final de la presentación. Y no es así. Yo lo que quiero compartir es hacerlos partícipes de una actividad que, por suerte, se mantiene activa desde los últimos años, que es la intensificación de los sistemas de producción como un todo, donde los resultados pueden ser, ahí vemos, aumentamos el uso de insumos, que es la línea rojita de puntos, y la respuesta en rendimientos, siguiendo cualquier criterio de ley de incrementos decrecientes, cuanto más esfuerzo ponemos, menor es el resultado que esperamos y llegamos a un punto de quiebre, de equilibrio. Pero eso es lo que nos dice tanto la roja como la azul llena. Pero el desafío en el cual estamos parados hoy es pasar a estar parados en la línea azul. Y pasar a la línea azul significa todo lo que ustedes hacen bien, cambiar la genética, la fecha de siembra, la mejor práctica agronómica que implementan, no olvidarse que va acompañada en algunos casos, y en el particular de los nutrientes, por discutir, y acuérdense de la palabra es discutir, no le estoy diciendo aumentar, sino discutir si podemos ser tan productivos como antes, línea verde que nos fuimos para atrás, porque el sistema nos acompaña. Mala noticia, no parece, y le pedimos mucho al sistema durante mucho tiempo y le tenemos que dar algo para que nos siga acompañando. Sin duda, línea verde hacia arriba, crecer, y el gran desafío es ese crecimiento hacia adelante, que es la línea verde mirando hacia la derecha de ustedes. Ese es el planteo conceptual hipotético en el cual hay muchos proyectos en Argentina en marcha, y eso es muy bueno, y que están integrados a nivel nacional e internacional buscando entender esa trayectoria. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? Más allá de disparar la discusión y que me interesa más el intercambio que lo que voy a presentarles yo ahora. Es tratar de trabajar sobre dos preguntas, o buscar la respuesta a 2 preguntas. Una es, ¿qué esperan? ¿Quiénes? Ustedes, los usuarios de la nutrición, de la fertilización, y cómo la hacen en los cultivos agrícolas de hoy, y qué sabemos del aporte de las prácticas de fertilización con esta concepción de sistema, y no con un sistema de después de 25 años de haber hecho esta práctica, vimos este resultado. No, el sistema conceptual de la decisión de un año reflejada en el año siguiente. ¿Sí? Es un desafío de corto plazo, pero que va apuntalando un crecimiento en el largo plazo. En primer lugar, trabajamos sobre una encuesta que anualmente considera fertilizar hacia productores, técnicos, actores directamente involucrados en el uso de fertilizantes en regiones de todo el país, y trabajamos en entender dónde estamos parados en cuanto a rendimientos alcanzados, rendimientos regionales, brechas de producción, y por sobre todo, cuál es la concepción, cuánto de tu rendimiento lo explica el buen manejo de los nutrientes. Y algo muy importante, y que nos dice, atentos, la nutrición es uno de los pilares a no descuidar en el manejo productivo, es que sea maíz, sea trigo, sea soja, casi el 30%, 29% en soja, 39% en trigo, del resultado de 1.000, 2.000, casi 2.000 consultas en los últimos 2 años, consideran que casi ese 30% del resultado del cultivo está asociado al manejo de la nutrición. ¿Sí? No estamos hablando de respuesta, estamos diciendo mi decisión, el aporte de la fertilización representa 1/3 de mi decisión productiva. ¿No la uso, cae un 30% de rendimiento? Posiblemente no, pero sé que pongo en riesgo el 30% de mi cultivo de ese año.
sin pensar en el año futuro. Entonces, para nosotros que estamos en el área de fertilización o de nutrición de cultivos, es un espaldarazo. Estábamos conversando con Raúl, yo hace 30 años, más o menos, estaba en Villegas y entré a trabajar en fertilidad de suelos en suelos, rotados con ganadería, ricos en fósforo, ricos en nitrógeno, y mi trabajo era, estudiemos la respuesta a fósforo. ¿Y yo qué hago acá? Esto. Entender el valor de la práctica. Mucho gasoil para encontrar lotes con problemas. Ahora, poco gasoil porque los lotes están en todos lados y la respuesta sigue siendo la misma. 30% del resultado está asociado al manejo de los nutrientes. Entonces, anticipémonos. Sepamos que estamos todos en el mismo barco, en la misma concepción de la práctica. Después nos preguntamos, dentro de esto, estos 2.000 colaboradores, es cómo fertilizan. Buenísimo, los cereales entre un 80 y un 90%, sea maíz o sea trigo, recibe fertilizantes y dependiendo del lugar hasta el 100% de los cultivos. Es indiscutido, no es un cereal. Cereal que no tiene un buen manejo de la nutrición no es un cereal. Es una buena intención productiva, pero no es un cultivo si no está adecuadamente nutrido. Y en el caso de soja ese número varía en un rango de entre un 30 y un 95%, que vamos a... Como tiene más variabilidad, vamos a tratar de entender dónde está esa variabilidad y por qué varía regiones del 30% del área con fertilización y 95% del área de fertilización. Les llevo la atención a ver un poco los kilos que estos 2.000 colaboradores nos dicen que se están usando cultivo por cultivo. Presten atención acá a nivel de general de fertilización y eso va de la mano del desbalance. Conocemos que los cereales necesitan nutrición, pero para cosechar un maíz le estamos colocando la mitad del nitrógeno que necesita. Le estamos pidiendo al sistema, dame, y no sé de dónde, pero el 50% de la nutrición me la tenés que dar vos. Eso estaba muy bueno cuando hacíamos pasturas con alfalfa y cada 3 años volvíamos de la agricultura a la ganadería. En sistemas agrícolas, el sistema aporta en su mejor condición, bien cuidado, entre un 20 y un 30%. Después hay que acompañarlo por oportunidad, momento que aparece el nitrógeno, por cantidad de materia orgánica que lo puede producir, o por calidad, nitratos diluidos en excesos hídricos. ¿Sí? Por eso la fertilización en cereales hoy está subnutrida principalmente porque nos acordamos de la historia y el cambio del sistema nos llevó a una demanda de acompañarlo más de cerca. En lo que hace a fósforo, la situación es variable, pero los balances ya sabemos que están llevándonos a lo que conocemos del deterioro de la oferta de fósforo. ¿Es bueno, es malo? Es buenísimo convivir con el deterioro si lo mido. Lástima que no más del 10% de los lotes se miden. Entonces, no sé cómo es la evolución de mi sistema, no sé dónde estoy parado para poder tomar mejores decisiones. ¿Es bueno hacer análisis de suelo? Es fundamental. Fíjense que las áreas de mayor porcentaje, es decir, mayor cantidad de usuarios de fertilizantes con fósforo en soja coinciden mayormente con las áreas donde los análisis de suelo históricos nos dicen son lugares con problemas. Entonces, ustedes mismos lo saben, y lo bueno es que lo pueden seguir haciendo ya en lugar de una región a nivel de lote. El análisis de suelo nos va a ayudar a definir lugares donde hay probabilidad de respuesta alta, probabilidad de respuesta baja y a ser más eficientes en la toma de decisiones. La otra información que proviene de esta misma consulta es qué criterio estamos usando para tomar decisiones de fertilización. Y acá viene un disparador importante. El análisis de suelo para fósforo, ¿se animan a responder una pregunta? Así hacemos un intercambio en este taller. ¿Cuántos de ustedes son productores de cultivos? Productores. No hay premio, así que si no levantan la mano no importa, pero ¿pueden levantar la mano los que son productores? Bien. ¿Cuántos de todos ustedes hacen análisis de suelo cada vez que siembran un cultivo? O me encandilé o se me bajaron las manos. No importa, no lo estoy retando. Supera muchísimo el promedio del país. Supera muchísimo. Levantaron la mano más o menos 20 personas y la segunda pregunta alrededor de 15. Está bien, está muy por encima del 50%. La realidad es, el análisis de suelo es la primera herramienta que no podemos dejar de lado. Porque es el punto de partida, más allá del resultado, que nos ayuda a decir,
ahora estoy pensando en el cultivo. Es casi como cuando uno dice, me voy a hacer un análisis al bioquímico porque tengo que ir al médico. En realidad el resultado lo va a analizar el bioquímico, el médico, y lo voy a negociar, bajar el colesterol, bueno, pues después de las fiestas. Pero lo importante es empezar el proceso. El análisis de suelo es parte de iniciar el proceso. Y la primera respuesta importante que da el análisis de suelo está de la mano en separar situaciones de alta probabilidad de respuesta a la fertilización de aquellas de baja probabilidad de respuesta a la fertilización. Entonces, si yo todos los años me lo voy preguntando, todos los años voy validando si mi sistema productivo requiere un cambio, si no lo requiere, sigamos así, y si requiere, me pongo a estudiarlo dónde. Porque si sigo haciendo más de lo mismo, lo único que sabemos es el promedio nos va a llevar a que el fósforo siga siendo un problema y el nitrógeno nos esté limitando los rendimientos. Simple. Y ni hablar de azufre, y ahora apareció el zinc. ¿Es una moda el zinc? No, no es una moda, porque el zinc tiene la misma dinámica en el suelo y en las plantas que el fósforo. Entonces, si se va fósforo, ¿por qué no se va a ir zinc? Se va zinc. Y si se nos cae el zinc del suelo, es porque no ingresa al suelo. A menos que enterremos una chapa de zinc cada tanto, el zinc no tiene forma de ingresar a un lote. Entonces, es lógico que empecemos a ver problemas de zinc. ¿Por qué? Porque los materiales originales de Argentina en los suelos tienen niveles muy bajitos de zinc. Buenísimos para hacer pastizales, pésimos para hacer maíz y soja. Entonces, rápidamente, hacemos las cosas bien, rápidamente llegamos a que el zinc nos diga, che, pónganse las pilas. El segundo punto es cómo definimos las dosis. Y eso es interesante, porque el uso del análisis de suelo es separé, fertilizo o no fertilizo, el primer slide. La dosis la definen ustedes por la expectativa de rinde y está buenísimo. ¿Por qué? Porque ustedes conocen que la práctica de fertilización, que es probable o no es probable, les va a definir la conveniencia de ir a capturar ese 6-8% de producción, en el caso de fósforo en soja, por ejemplo, que dejarían si la nutrición fuese insuficiente, y cuanto mayor es el rendimiento, yo más me envalentono y más fertilizante. ¿Sí? Quédense tranquilos que los niveles en los sitios más altos de fertilización, que son los puntos verde oscuros, están por debajo de la extracción, pero no muy lejos del nivel de extracción de fósforo. O sea que cuando hablamos de mantenimiento de la nutrición, no estamos pidiendo o pregonando un aumento en el triple de la dosis de uso promedio. Es 20% más de lo que usan. ¿Por qué? Porque producen y consumen y con un 20% más llegan a esos equilibrios en algunas regiones. En otras están un poco más lejos. Entonces, ese era el panorama actual. ¿Ustedes lo conocían, el panorama actual de uso de fertilizantes? ¿Lo sospechaban? Bueno, ¿van a cambiar? Está de moda decir cambiemos. ¿Vamos a cambiar? No sé si tienen que cambiar. Lo que tienen es conocer y tener herramientas para tomar decisiones mirando un poquitito más allá, sabiendo que la historia, si la seguimos repitiendo, el año que viene Díaz Orita va a venir acá a decirle hay menos fósforo. Nos quedamos cortos de nitrógeno. Pero déjenme dar una diferente presentación el año que viene. Allá por marzo de este año tuvimos un desafío de un técnico de renombre que nos dijo, está buena esta información de cómo es el uso actual de la fertilización, pero no hay respuesta a mejorar la fertilización. Lo que se hace está bien. O sea, la mejora pasa por el suelo, la mejora pasa por la estabilidad productiva, pero no aumentan los rendimientos. Y como lo conozco a mi colega, que de tranquilo tiene muy poquito, dijo, no, Martín, eso no puede ser así. Si tenemos información de base, y les muestro un ejemplo, trabajo de Adrián Correndo, un gran investigador del INMNI, que analizando la red de nutrición, ensayos donde todos los años, sea el cultivo que sea, tiene distintas combinaciones de nutrientes a lo largo de 10 años o más de 12 años de estudios, nos dice, dependiendo del lote y dependiendo de la combinación de nutrientes, podemos tener brechas con respecto al uso actual que varían entre el 27 y el 120% de la producción acumulada. ¿Sí? Entonces, ¿hay un espacio de mejora? Sí, el peor es del 27%. Y la mejor
es duplicamos la producción acumulada del sistema. ¿Lo ven? Entonces, eso fue suficiente como para que empezamos a profundizar un poco y dijimos, ¿dónde está el tema en lo que hace al manejo de la fertilización? Primero, una gran discusión, y vamos a hablar de fósforo exclusivamente. Cuando hablamos de fósforo, uno plantea dos estrategias. Trabajo sobre la suficiencia, es decir, le doy de comer lo justo y necesario al cultivo año por año, análisis de suelo, ajuste, relación insumo-producto, me conviene fertilizo, no me conviene, no fertilizo, que sabemos, haciendo eso, perdemos media parte por millón de fósforo por año, es decir, que a lo largo de 10 años vamos a perder 5 partes, a lo largo de 10 años, donde no fertilizábamos ni el maíz ni la soja, pasamos a tener que fertilizar los dos. Comparado con la estrategia de mantenimiento de la fertilidad, donde en realidad lo que nos interesa es cuidemos nuestros recursos, cuidemos el suelo como elemento proveedor del nutriente. Y en ese trabajo la decisión es miremos con faros un poquito más largos. Y por suerte hay un trabajo, un estudio que nació en el año 1998 por un convenio entre el INTA Villegas y APRESID, la Regional América en esa época, Regional Oeste, donde estudiamos rotaciones, no estudiamos fertilización, y que por el año 2001, cuando yo volví a trabajar en Argentina, lo transformamos en un estudio de larga duración de fertilización, 72 hectáreas, no son parcelitas. Alguien dijo, pues siempre cuentan parcelitas. No, esto no son parcelitas, son 72 hectáreas en franjas de 12 hectáreas cada una, donde se compara año por año en una rotación que tiene girasol, maíz, soja, trigo, soja, es decir, tiene todos los cultivos en rotación, todos los cultivos todos los años, se compara decisiones suficiencia. Los pobres esclavos que me siguen respondiendo al INTA Villegas van y toman muestras georreferenciadas y deciden en este punto fertilizo, en este punto no, año por año, y a la par hacemos mantenimiento de acuerdo a los rendimientos del cultivo anterior. Es un mantenimiento real. Me llevé tanto, le pongo tanto. O sea, primero pagame y yo después te lo devuelvo. No te pago antes. Que a lo largo del tiempo después se va enganchando, porque lo que hice el año pasado me repercute al que viene. Y ahora empezamos una franja nueva, es ¿qué pasa si dejamos de fertilizar y le pedimos al sistema que nos dé de comer? No lo hagan. En 2 años se avivó que le están pidiendo tanto y los rindes caen como un piano. Entonces, fertilicen por una de las dos decisiones. ¿Qué es lo que vimos ahí? Que en todos los cultivos, con muchísima más variabilidad en girasol, pero no tanto en el resto, la respuesta promedio de haber pensado en estrategia de mantenimiento, es decir, cuidemos lo que llevé, y que no es dosis mucho más alta que la que estamos usando en suficiencia, en algunos casos un poquito mayor, hay una brecha del 6% promedio. Es decir, primera respuesta a ese interrogante. Hay evidencias en estudios de larga duración que nos dicen que con respecto a la práctica promedio, que es la suficiencia, solamente pensar en corregir por lo que me llevo me va a parar en un escalón un 6% promedio superior. Obviamente, como la nutrición es una decisión agronómica que interactúa con el cultivo y con el ambiente, y ambiente es año seco, año húmedo, año frío, fecha siempre temprana, fecha siempre tardía, plaga que tenía, plaga que no tenía. La proporción de años con respuesta, y de ahí es el peligro de tomemos ensayos de un solo año para tomar una decisión para toda la vida. Los noviazgos duran más de unos días para tomar una decisión de toda la vida. Imagínense la decisión de fertilización, tendría que ir en el mismo camino. Por ejemplo, girasol, casi en la mitad de los años había brechas donde la mejor nutrición nos daba más rendimiento. Mientras que el maíz, la soja, el trigo, tuvieron un rango entre un 60 y un 80% de los años. Es decir, a lo sumo 2 años, 3 años, empatamos o perdimos por habernos pasado de largo, entre comillas, en la nutrición. Pero la mayor parte del tiempo, esos 6% aparecieron, estuvieron y nos acompañaron. Entonces, les quiero dejar un mensaje acá. Ustedes creen que la nutrición es importante, 30% del resultado está ahí. Hay evidencias que con respecto a la práctica promedio de los que las hacen bien, que es un manejo de suficiencia en serio,
hay una brecha, es decir, hay un espacio de mejora. Y eso viene de un estudio, de un solo ensayo, pero también Andrés recopiló algo que nos tiene que llenar de orgullo. En Argentina, en los últimos 12, 15 años, se mantuvieron estudios de fertilización que nos permiten hoy decir que sobre 171 casos, no el ensayo del INTA Villegas, sino 171 INTAs Villegas desparramados en todo el país, llevado adelante por empresas, por universidades, por el INTA, por productores curiosos, por asociaciones de productores, nos permitían estudiar cuál es la respuesta sobre 2 años de cultivos sembrados con la práctica habitual o la práctica mejorada, que era pongámosle un poquito más de nitrógeno, fósforo y azufre al cultivo. ¿Qué es lo que vimos en promedio? En promedio, lo ven, paso muy rápido, que la brecha, sea cual fuese el cultivo, variaba entre el 8 y el 20% de la mejora de producción. ¿Está? Entonces, lo que veíamos en un ensayo particular del INTA Villegas, extrapolado a toda la región pampeana, se valida. Mejoremos la estrategia de producción, ajustemos un poquito las dosis de fertilización, porque vamos a tener mejoras en rendimiento. Y ya en un sistema de 2 años, no de acumulémoslo durante 15 para sacar una conclusión. Y analizando la evolución de esos estudios en los últimos 5 años comparados con los primeros 5 años del periodo estudiado, 2000-2005 versus 2011-2015, sea trigo, sea maíz, sea soja, el porcentaje de respuesta que hoy estamos midiendo por hacer una estrategia mejorada es mayor que el porcentaje de respuesta que medíamos hace 15 años atrás. Y esa mejora pasa mayormente por la caída de respuesta de la decisión anual de insuficiencia de la fertilización. Cuando usted hace un manejo mejorado, con la tecnología de hace 15 años atrás o la actual, alcanza un rendimiento determinado. Lo que más cayó fue la práctica habitual. ¿Por qué? Porque mejoramos el sistema de producción, cambiamos la variedad, el tratamiento de semilla, lo encarecimos con herbicidas, con insecticidas, hicimos las cosas muy buenas, pero no acompañamos al cambio en la condición de suelo que nos dice, mira que yo no doy para más, doy hasta acá. Está bien, porque yo tengo que dar hasta acá. Necesito que vos me acompañes un poquito. Y ese acompañar un poquito son las brechas de producción que estamos viendo en decisiones de corto plazo. Quiero redondear con un par de conceptos. Cuando hablamos de intensificación de la fertilización, acuérdense que estamos hablando del motor del sistema. Ese motor tiene 2 focos. Uno, nutrir al sistema. Mejoras en la nutrición significa más biomasa, más raíces, más porosidad, mejor condición productiva. Por un lado. Por el otro lado, nutrición específica individual. Cambiamos la densidad de maíz. Estamos sembrando más semillas. Tengo que aumentar el nitrógeno. Simple. ¿Por qué? Porque tengo más bocas tomando nitrógeno. Estoy sembrando demorado el maíz. Por lo tanto, el suelo me da mucho más nitrógeno. ¿Saben cuánto es la brecha entre los que hacen análisis de suelo de octubre y los que hacen análisis de suelo primeros días de diciembre? 10 kilos. Entonces, ajusten, me parece muy bien, pero acuérdense que son nada más que 10 kilos la brecha, no 100. Entonces, el maíz demorado sin nitrógeno es una buena intención productiva, pero no es un cultivo de maíz. Por ahí la pego, pero muchas veces la voy a errar. Esa brecha de mejoras de producción, de solo pasar de suficiencia real, que es bastante insuficiente, a un planteo mejorado en NPIS solamente, está en una consolidación de esa expectativa de mejora del 20 al 30% de la producción. Yo lo que quería recordarles es que esto es continuo, y en ese continuo estamos participando en muchos estudios integrales del uso racional, porque estamos midiendo impacto ambiental, porque estamos considerando el retorno y la eficiencia del uso de los nutrientes, dentro de los sistemas actuales de producción, que son sistemas desafiantes, más que intensificados, a condiciones de ambiente y condiciones de inserción a nivel de sistemas o de cadenas que piden y exigen, y algo que conversamos con Raúl antes,
condiciones productivas específicas donde deteriorar el suelo es algo que está prohibido. ¿Por qué está prohibido? Porque significa un concepto de pedirle a alguien algo que no tiene. El suelo nos va a dar parte y nosotros tenemos que acompañarlo, y hay evidencias que ese acompañamiento viene de la mano de la nutrición. Bien, con eso muchísimas gracias y tenemos preguntas, me parece, ¿no? O desafíos. Bueno, no lo quise cortar al ingeniero. Vamos a tener un poquito menos de espacio para la pregunta. Así que bueno, comenzamos. Hola, Martín, buen día. Te hago una consulta pensando, yo trabajo en el centro norte de Córdoba y el tema de los maíces tardíos es el tema hoy clave y estamos cosechando ahora maíces de 9, 10 mil kilos con nitrógeno cero. Bien. La consulta es, me estoy pidiendo un poco de futurología, pero que me des tu idea. ¿Hasta cuándo vamos a cosechar 10 mil kilos con cero? Cero todo, no nitrógeno, cero fósforo, cero zinc, cero. Bueno, el 0-0 no es un empate, sino una pérdida, porque centro norte de Córdoba, niveles muy ricos originales en fósforo, condiciones de temperatura muy exigentes, por lo cuanto las tasas de mineralizaciones son muy explosivas. Posiblemente nitrógeno, si hicieras un análisis a nivel de estudios y respuestas y demás, rápidamente vas a decir, che, yo podía cosechar 11.000 kilos. De hecho, tenemos una red de trabajos en Río Cuarto, que no es centro norte, es un poquito más abajo, pero en ambientes donde la respuesta a nitrógeno promedio en siembras tempranas es del 20%, en esa misma condición, sembrado demorado, es del 17%. O sea, responde. La macana es, yo me seteé, un maíz demorado de 9.000 kilos es espectacular, pero no sabía que podías cosechar 10.700. Y el maíz temprano de 9.000 kilos es mejorable y terminé cosechando 11.000. Y estoy contento. En el otro también estarías contento si uno empezara a estudiar nitrógeno y con las pruebas de nitrógeno vas a ver que el suelo acompaña, pero necesita un cierto grado de compañía adicional. Modelo diferente, dosis más tempranas, más altas, más bajas, pero eso para mejorar. Fósforo hay de sobra. Si dejas de fertilizar y hacemos agricultura en el centro norte de Córdoba, en La Pampa o donde sea, partiendo de niveles muy altos, la pérdida anual supera a una parte por millón por año. La cuenta es fácil. Si tengo 30 y hago esto en forma intensiva, y mira, yo voy a pasar de 30 partes por millón a 20, me va a llevar 10 años. Días más, días menos, dentro de 7 años vamos a empezar a decir los maíces tienen que fertilizarse. Con un componente adicional. Cuidado, los maíces demorados, no en tu región, pero en otras regiones, se deciden porque las condiciones de siembra de los tempranos no son las ideales o porque los lotes no pintan para ser los ideales, y donde la fertilización con fósforo no pasa solo por la nutrición, sino por la ayuda a que ante una condición de suelos muy agresivos de verano, el desarrollo de las raíces no se vea frenado. Eso explica, y cambio de cultivo de región, por qué en el Chaco hay respuesta a la fertilización de girasol en siembra directa. Chaco, 80 partes por millón de fósforo. ¿A alguien se le ocurría por análisis de suelo recomendar pongan diamónico? Nadie. Bueno, la respuesta está. ¿Por qué? Porque el suelo en esa condición limosa necesita que alguien le dé un empujón para que las raíces crezcan. Después toman el fósforo, pero el efecto nutricional pasa en un segundo plano. ¿Está? Allá hay una mano. Consulta. Una de las últimas gráficas, las tablas que eran la comparativa de las respuestas hace 15 años y ahora. Ahí lo que se veía, el único cultivo que no creció en sus rendimientos en un productor era la soja, que está igual o más abajo. Si tiene que ver con esto que estás hablando de la baja nutrición en la soja, que se veía en la encuesta de fertilizar, si lo correlacionás con esa quedada. Es una combinación grande. A vos creo que sos Juan, pero no estoy seguro.
¿Sí? Sí, sí. Está. Y lo hemos discutido un montón. Sí, si vos me pones la pistola en la cabeza y decís, ¿por qué la soja no despega en rendimiento en gran parte? Porque le falta fósforo. Está archiprobado que la respuesta a la inoculación, que yo vengo recién de un taller de inoculación, muy lindo, todo muy bueno en la fijación biológica, el crecimiento de las raíces y demás, nos quedamos cortos en fósforo, todo eso se deprime. La calidad de las semillas, no vamos a hablar del origen, sino más bien la calidad en sí misma, la condición de implantación, siembras tempranas, que son las que dan el potencial de rinde, condiciones de muy buena humedad, que son las que dan la condición de rinde, crecimiento es lento. Si no le pongo fósforo, la implantación es pésima. Y hasta enero, el cultivo de soja mejor no lo vayas a ver porque está desparejo. Después se acomodó. Y el uso de fertilizantes en soja, creo que era el 50 y pico % del área, si bien sigue una distribución por regiones con problemas, la utilización en términos de dosis es insuficiente. Por ejemplo, oeste de Buenos Aires, dosis promedio 30 kilos de fertilizante, cuyo denominación general, si uno lo imagina cómo lo aplicamos, es, y capaz que una de cada 5 plantitas se entera que había un grano de fósforo por ahí, y que para colmo, como está seco, la solubilización del fósforo ese llega cuando esa plantita tiene la raíz 30 centímetros abajo y ahí arriba ni se enteró que lo había puesto. Y abundan los estudios en esa misma región que con solo aumentar la dosis, pasemos de los 30 a los 60 kilos, que es la dosis para un suelo arenoso, ese 6-7% de mejora en rinde aparece. Y si estratégicamente lo cambiamos en el momento de aplicación y vamos a hacer la aplicación anticipada, que por logística es muy recomendable y para suelos arenosos en soja o en trigo, aplicar al voleo o en la línea aporta aproximadamente lo mismo. Esa decisión automáticamente nos da un escalón de producción que puede estar explicando por qué en gran parte de las regiones empujamos el rendimiento y no aparece. ¿Y por qué muchos semilleros vienen y nos muestran este es el progreso genético y nosotros decimos no lo hay? Porque el progreso genético se mide cuando la nutrición no es limitante. ¿Sí? Hay una red de estudios de fertilizar y con universidades y con el INTA, yo no me acuerdo cuántos años, 5 o 6 años de soja, y lo que veíamos ahí es que la práctica de fertilización de la línea con la dosis de la región a veces da respuesta, a veces no, es muy variable y es el argumento por el cual acá no responde la soja. Y con el suelo aumentémosle un poquito la dosis y pongámosela al voleo. Estabilizamos las respuestas, aumentamos los rendimientos y eso ocurrió en 9 de julio con 5 partes por millón de fósforo y en Río Cuarto con 14. En ese rango donde hay respuestas es donde el buen manejo pasa primero por la dosis y la tecnología de aplicación. ¿Qué podés decir sobre el azufre para esta zona? Va de la mano la materia orgánica, gracias por recordarlo. Ya hablar de producir en la región pampeana sin pensar en poner 10 kilos de azufre todos los años es ponerle un techo a la decisión agronómica. Y eso corre aún en aquellos lotes o regiones donde tradicionalmente acá tenía mucha materia orgánica, no hace falta azufre. Sí, hace falta azufre. Las deficiencias se ven desde Entre Ríos hacia Balcarce para hacer una transecta en la zona donde históricamente nadie lo pensaría recomendar, o en las regiones arenosas que siempre pensamos y vimos que el azufre era un problema. Acuérdense que el azufre en el suelo se circula con la materia orgánica y si la oferta de nitrógeno se ve afectada, sin duda que la oferta de azufre se va a ver afectada por igual. Forman proteínas y para colmo, las proteínas de azufre son menos que las proteínas que no tienen azufre. O sea que siempre la concentración de azufre en los suelos va a estar limitada. ¿Cómo se abastece de azufre un suelo? Porque sube el agua freática que tiene sulfatos. En algunos casos ocurre, pero no es la solución para decir no lo aplico, porque si no subió, no lo tengo. O generalmente cuando sube es un suelo con problemas salinos, no problema agrícola. Porque hay lluvia ácida, está buenísimo. Tenemos una recuperación industrial y las industrias están pegaditas a los campos, entonces
producimos autos y fertilizamos con azufre los campos, tampoco ocurre. Hay regiones donde ocurre, tenemos lotes, situaciones de daño por lluvia ácida pegadito a una fábrica, o fertilizamos. Y consistentemente no incorporamos azufre por un fertilizante, consistentemente las plantas van a estar limitadas en azufre. Sí, pensando en lo que pasó con el... Ahí está, listo. Pensando en lo que pasó con el zinc, que hoy nos encontramos con una deficiencia bastante generalizada, ¿tendríamos que empezar a pensar también en boro, sobre todo para soja o girasol? Sí, yo creo que habría que pensar en los... si lo hablamos a nivel de nutrientes, y acá mostramos la hilacha del DNI de la edad, pero había regiones allá por el principio del 90 que sabíamos, acá no hay boro, suelos arenosos de la pampa, girasol con corte de cuchillo, era el síntoma de falta de boro. Después, por H, por B, por Z, eso lo dejamos de ver porque desapareció el girasol, no porque desapareció el problema de boro. Y entonces, haciendo memoria, vamos a encontrar que hay lugares nicho, boro, el zinc en el sur de Córdoba, siempre estuvo ese tema, siempre estuvo, pero no era generalizado, eran 2 o 3 lotes de problema de zinc. El azufre, Casilda, claro, con la agricultura que hacen, o los pampeanos con las pasturas, ¿sí? Calcio y toda la intensificación agrícola sobre las pasturas consume mucho calcio. O sea, si vos pones un orden, o sea, no hay ninguna sorpresa. Aparecen, lo que empiezan a generalizarse. En la medida que intensificamos cereales, el problema de zinc se masificó. ¿Por qué? Pues es una aspiradora de muchas cosas. ¿Y quién le está pagando el pato hoy? La soja. Ya empezamos a ver que la soja empieza a responder a zinc. Boro. El boro lo vimos en girasol. Hay evidencias muy fuertes de respuesta a boro en soja. Entonces, no descartaría que estemos en este escenario diciendo, miren, para estos niveles de producción, para estas regiones, acuérdense de empezar a meterle boro a la soja, porque eso se viene. El azufre ya ni lo decimos, ya nos olvidamos, porque si no hay azufre no hablamos de nutrición. Así que los micronutrientes están viniendo. Yo les recomiendo que vayan mirándolos en su origen, cuáles son los nichos de problema, porque esos van... Achicarse no se van a achicar, siempre van a ir creciendo. Y lo vamos a ir empezando a incorporar en los modelos de recomendación. Gracias. ¿Vienen por allá o acá? No, Sí. acá. Sí, sí. Hay en el mercado ya hace varios años fertilizantes que prometen bajar la dosis en kilo porque dicen que son más eficientes. Entonces, a la misma unidad de fósforo o nitrógeno que tienen, dicen que puede usar menos porque es más eficiente. ¿Qué hay de verdad en eso y qué porcentaje es esa eficiencia? Interesantísima la pregunta y yo lo remitiría primero a analizar y vamos a dividirlo en dos. Uno es, por ejemplo, la eficiencia de estos fertilizantes en bajar las dosis de fósforo. Fuentes fosfatadas aplicadas en la línea porque son más eficientes, son mágicamente mejores. Si pensamos en fertilizar el suelo, no son eficientes. Para nada. Porque su concepción son tecnologías que están pensadas exclusivamente en la suficiencia nutricional del cultivo con el concepto de démosle las condiciones para que el cultivo arranque y explore a buscar los recursos que están en el suelo. ¿Sí? Tienen la suerte o la oportunidad que el nivel de oferta de nutrientes no es cero. Entonces, ese tipo de tecnologías, desde el punto de vista del cultivo, no hay que mirarlos desde cuántos kilos de fósforo aplican, sino qué respuesta me aporta a mi sistema cultivo. ¿Se acuerdan que yo puse 2 motores ahí? Uno es el motor del sistema y otro es el motor del cultivo. Eso trabajan exclusivamente en el arranque del cultivo para que el cultivo avance. ¿Sí? Imagínense que tienen un auto en la punta de una montaña, le dan el arranque, movimos un poquito y después usa los recursos que están, la pendiente, la no fricción y demás, para llegar a un resultado. Hay empresas que eso les cierra y les ayuda. ¿Sí?
Después hay que subir la montaña de vuelta. Para lo cual, es lo que estamos diciendo, cuidado con los dos motores. ¿Se puede convivir con estas tecnologías que son más eficientes y la nutrición de los cultivos? Sí, porque uno apunta exclusivamente a resolver un problema puntual de logística, no puedo aplicar tantos kilos, de tamaño de empresa, no puedo comprar tantas toneladas, necesito este poquito, ¿sí? De oportunidad, tengo este lote y no sé el año que viene qué voy a hacer, de acá no salgo, ¿sí? Entonces responde a un problema cuya única decisión es mejoro o no la producción con lo que hago. Pero los que estamos en esta sala estamos pensando en sistema. Y cuando pensamos en sistema, eso es parte del sistema. La otra parte es, cuidado, que hay kilos de fósforo que hay que acompañar en el suelo para que el suelo en sí mismo vuelva a construirse como esa pendiente que nos va a dar aporte a la producción. Lo bueno, en lo que hace estas tecnologías de eficiencia, y estamos creo que los dos pensando en fósforo, es traer soluciones a un cierto sector de empresas que la mejora en la producción las permite seguir produciendo y llamar la atención a esas mismas empresas, cuidado, que si no empiezan a complementar con la otra pata, esto, cuando se agoten los otros recursos, están fuera de la carrera. O sea, no hay el efecto eficiencia, desaparece, no hay respuesta. Hay otros componentes de eficiencia, por ejemplo, sobre los fertilizantes nitrogenados, donde retardamos las posibles pérdidas, cuidamos las posibles pérdidas al ambiente y que esas mejoras en eficiencia, en algunos casos se han logrado a través de los fertilizantes líquidos que incorporan azufre, tienen un comportamiento de eficiencia sobre el uso del nitrógeno, que no salimos, o nadie sale con el bombo a decir el componente de eficiencia, pero sabemos que esa formulación es mucho mejor que si no estuviera ese azufre. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque en nitrógeno la pelea es con el ambiente y no con la planta. Sea uno o sea el otro, respóndase la primera pregunta, ¿qué es lo que estoy buscando con esta práctica? ¿Mejora la producción del cultivo o mejora la producción de mi sistema? Si es la del cultivo, vale para adelante. Si es la de mi sistema, cuidado, porque las dosis se miden por sistema, no por respuesta solamente. Bueno, una pregunta más. Si hay alguien más para preguntar, cerramos. ¿Había uno por acá? Bueno, cerramos con esa. Había visto una mano por ahí, pero no la veo. No saben lo difícil que es mirar para allá. Una gorra así. Hola. Sí, yo te quería preguntar en el caso totalmente distinto. En los sistemas que están fertilizando a reposición, las variables físicas del suelo, fundamentalmente el pH, ¿qué datos hay ahí? Porque Bien. nosotros estamos fertilizando alrededor de 25 o 30 kilos de P en cada cultivo, a veces un poco más, a veces un poquito menos, y fundamentalmente en alrededores vérticos me parece que estamos sintiendo un golpe en el tema del pH. ¿Te estás acidificando? Acidificando. Bien. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Por ahora, al menos en los suelos esos del oeste de Buenos Aires, no encontramos esa caída de pH asociado a la fertilización. Pero, como esa pregunta la tenemos permanente, o sea, si hay una reducción de pH en un suelo, hay acidificación, es más bien por la sobreincorporación de amonio al sistema, más que por la incorporación de fósforo. Y en cantidades importantes. Entonces, haciendo una cuenta acumulada, imaginémonos la aplicación de entre 500 y 1000 unidades de amonio y empezamos a reaccionar con el suelo. Estoy hablando de 2000 kilos de urea, para que tengan una idea en número. No de una, sino acumulado. Cuando llego a 2000, ahí digo, bueno, ahora puedo entender por qué se me acidifica el suelo. ¿Sí? Entonces, esa pregunta siempre la tuvimos, y aún antes de estos módulos de fertilización hicimos un relevamiento de estudios de fertilización y de agricultura en toda Argentina, estudiando exclusivamente pH. Y lo que vimos fue la agricultura en sí misma tiende a acidificar los suelos. ¿Sí? Pero lo hace de una forma moderada en tiempo, o sea, no es abrupta.
no como para que nos preocupe que vamos a tener un suelo laterítico tipo Brasil, sino que hay un pequeño cambio, 2, 3, de 5,8 a 5,6, de 6,2 a 6 unidades de pH, asociados exclusivamente a hacer agricultura. Y la razón más fuerte de agricultura, mayormente en siembra directa, es por el aumento en la actividad biológica que tenemos en los suelos, que, estoy buscando ahí a mi colega pampeano, que lo perdí, en suelos con muy baja materia orgánica original, la primera reacción es a alcalinizar, no acidificar. ¿Por qué? Porque empieza a llevarse a un equilibrio distinto de partículas minerales y orgánicas. Dejémoslo la complejidad esa. Pero sí es que mucho de lo que vos ves de cambios de acidez no están directamente vinculados a porque estoy fertilizando más, sino porque estoy haciendo mejor agricultura. Los sistemas agrícolas tienden a acidificarse, pero a un ritmo muy lento, que nos permite convivir. Lo malo es cuando esa acidificación es abrupta y va de la mano, por ejemplo, de un exceso de nitrógeno. 1000 kilos de urea de una vez. Bueno, ahí sí vamos a hacer macanas. Si no, el proceso tiende siempre al equilibrio, que va a estar un poquito por debajo de lo que veníamos acostumbrados hace 8 o 10 años atrás, con sistemas agrícolas menos intensificados. Hay también consumo de calcio, hay lavado de cationes, hay un montón de factores. Producimos más. Y eso ocurre. Sí, por eso, intensificamos más. Pero quedémonos tranquilos, es lo que estamos viendo como mi valor. La intensificación y la sustentabilidad parte de dos conceptos. Uno es crecimiento vertical, intensificamos sobre el cultivo, más kilos de fertilizante, más densidad, más. Y la intensificación en el sistema, más cultivos en el tiempo. Esa intensificación, que se llama tipo 2, es la que ayuda a atenuar los cambios que genera la intensificación tipo 1. O sea, si yo pongo mucho nitrógeno y no lo consumí, como a los 6 meses tengo otra raíz creciendo, frené cualquier lavado de capa. ¿Sí? Como mi intensificación agrícola me tiende a un nivel de acidez mayor que la que tenía antes, el hecho de tener cobertura y biomasa produciéndose en forma continua, o sea, no hay tiempo aburrido, no tiempo de barbecho seco, hace que esa acidificación tenga herramientas de volver el efecto buffer, resiliencia, volver a su condición productiva. Original no, productiva, que es un equilibrio distinto, pero sí un equilibrio mucho más favorable que si solamente pensamos en intensifico verticalmente, vino Martina que le pongamos mucho más nitrógeno al maíz, pero que hagamos barbechos de 2 años. Eso es la peor decisión de todas. Lo que me sobra se me fue a la napa y después tuve 2 años para que el acidez se haga una fiesta. ¿Está? Bueno, tenemos que cortar por tiempo, así que le agradecemos la presentación al ingeniero. Muchas gracias.